Se acercaron a Jesucristo Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedir. Él dijo: ¿qué desean? Dijeron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en la gloria. Jesucristo replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Respondieron: sí podemos. Jesucristo dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que seré bautizado, pero eso de sentarse a la derecha o a la izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso está reservado. El que quiera ser grande, que sea el servidor. El que quiera ser el primero, que sea el esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino a servirle a los demás y dar la vida por la redención de muchos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45. El buen creyente es un servidor de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 20 de octubre, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en el siglo XV, historia de España, en Alcántara. San Pedro de Alcántara, patrono de los celadores y de los guardias. Nace en el año 1499 en la comunidad española de Alcántara y se hace famoso porque es un hombre impresionante para vivir la penitencia, la humildad, el sacrificio, el dolor y el sufrimiento. Se entusiasmó con la comunidad de los padres franciscanos y allí lo consideraban una persona muy desprendida. Pidió ser admitido y eligió el convento donde estaban los religiosos que vivían la fe más observante en la Iglesia Católica. Y allí llegó y lo colocaron de portero, hortelano, barrendero, cocinero, y en todo eso se destacó. También se destacó en la predicación, tenía el don de predicar la palabra de Dios, la gracia de, con su predicación, tocarle el corazón a las personas, y se convirtieron en su tiempo cantidad de personas con la predicación de este excelente santo. Los últimos días de su vida los dedicó a ayudarle a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de las hermanas carmelitas, y también se le ocurrió que dentro de la rama franciscana fundar una nueva rama que se llamara de estricta observancia de las cosas de Dios, San Pedro de Alcántara. Interesante nuestro santo en el día de hoy. El buen creyente es un servidor de Dios. Podemos decir la frase en otro estilo: Dios necesita servidores en la Iglesia Católica. ¿Dios necesita gente en la Iglesia Católica? Sí, necesita servidores. No necesita personas soberbias, ni arrogantes, ni prepotentes. Dice la palabra de Dios: no quiere que ser el primero, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni por allí, ni por allá, me manden, me suben, me bajen. No, nada de eso existe en la Biblia. Un buen creyente, sacerdote, religiosa, misionero, es un servidor, sencillamente es así. Cualquiera, el mejor servidor es el Papa, que es el que dirige la Iglesia Católica.
es el gran servidor. Los obispos son los grandes servidores en las diócesis. Los sacerdotes son los grandes y excelentes servidores en las comunidades parroquiales y los laicos son muy buenos servidores en la misión con la comunidad. Luego, hoy estamos hablando de la palabra servicio. 3 máximas para hoy. La primera, el cristiano existe para servir. Esa máxima no tiene discusión. Ninguna persona puede sacar una disculpa para ser cristiano y buscar otra cosa diferente. Entonces usted no se hace cristiano para otra cosa, sino para servir y servirle a los demás. Máxima número 2. El servicio es una virtud, es una gracia y es una vocación. Entonces, ¿servir qué es? Es buscar ser una persona virtuosa. ¿Es vocación? No es para todo el mundo. Oigan eso, no es para todo el mundo. Hay cantidad de personas que entran a estudiar y solamente se ordenan unos pocos. Entran 50, 40 personas. En aquellos tiempos, hace 40 años atrás, entraban 50, 60, 70 muchachos. Y se ordenaban 10, 15 sacerdotes nomás. Es una vocación, no es para todo el mundo. El servicio es una vocación. Tercera máxima, una autoridad que no es servicio se convierte en dictadura. Esa frase la dijo el Papa Francisco. Una autoridad que no es servicio se convierte en dictadura. El servicio es una gracia y es una vocación. Sí, tiene toda la razón. Servir es una gracia que hay que pedirle a Dios. Y es la gran enseñanza que Jesucristo le propone a aquellos que quieren seguirlo para que se conviertan en discípulos misioneros en la Iglesia Católica, que se sientan llamados a ser ministros de Dios en el mundo para el servicio. La mejor forma de evitar el primer pecado capital, que es el que daña el servicio, precisamente. Hay un pecado primero de los 7 pecados capitales. El primero es bastante fuerte ese pecado y ha hecho mucho mal en la historia de la iglesia, de las empresas, de las familias, de las comunidades. Ese mal ha arrasado por todas partes. Es el primer pecado capital. Es la soberbia. ¿Cómo convertir la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la pedantería, el creerse superior a los demás, el estar convencido de que yo le puedo prestar un buen servicio a la sociedad, pero si no fuera así tan pedante, lo prestaría? Pero el problema de la persona es que es muy arrogante. Entonces, el primer reto del servicio es lograr derrotar la soberbia. Jesucristo pensó en una iglesia católica, pero del servicio, y así la fundó. Vayan y sírvanle a los demás, sanen los enfermos, saquen demonios, solamente servir, no más. Y así se la imaginó y así se la organizó con los primeros 12 apóstoles que salieron a trabajar. Vayan y sírvanle a los demás. Eso hicieron Pedro, Pablo, Bernabé y fundaron comunidades y seguían recorriendo pueblos para servirle a los demás. Así se la imaginó y la organizó el maestro y le dio la consigna a cada persona para que no falle en ser un católico muy bueno. El que quiera ser grande, que sea el primero y el servidor de las demás personas. El que quiera ser grande, que le sirva a los demás. El servicio entonces es una vocación y son los frutos de alguien que es muy carismático, enamorado de Dios, consciente de que la necesidad de servirle bien a los demás. El mejor ejemplo en la historia de la salvación en el servicio se llama Jesucristo. Jesucristo es considerado en la Santa Biblia el siervo, y la palabra siervo en la Biblia, chervum, chervorum, es el servidor. El siervo es la persona que sirve por excelencia, es humilde, dedicado, servicial, es un San Pedro de Alcántara, que es nuestro santo de hoy.
Es la persona que asumió la vocación de ser salvador, prestarle ese servicio a su papá Dios. Mateo capítulo 12, verso 18. El servicio, según la Biblia, está unido a una llamada de Dios. Dios lo llama a cumplir una vocación y el servicio se convierte ¿en qué? En camino para comprender la vocación, que se trata de servirle a los demás. Y ahí no hay nada más que discutir, servirle a los demás. ¿Y usted para qué lo ordenaron sacerdote? Para servirle a los demás, Señor. En eso andamos todos los días, sirviéndole a los demás. Eso es lo más de fácil de entender. La palabra de Dios entonces recomienda, sirvan a Dios, ¿cómo? Con el fervor que da el Espíritu. Ahora, para prestar un buen servicio también hay que leer la Biblia para ver cuáles son como las características para que el servicio sea bueno. Aquí ya hay una, sírvanle a Dios con el fervor que da el Espíritu. Romanos capítulo 12, verso 11. Quien le sirve a Dios, lo honrará el Padre Celestial. Quien le sirva a Dios, lo honrará el Padre Celestial. Otra característica. Evangelio según San Juan capítulo 12 verso 26. El Hijo de Dios vino para servirle al mundo. Evangelio según San Marcos capítulo 10 verso 45. Sírvanse los unos a los otros pero con amor. Oiga, otra característica. Si quiere servir, hágalo con amor, pero no le saquen cara. Le regaló un tinto, le regaló una paleta, le regaló un pedazo de pan y lleva 10 años recordándole que se lo dio. Sírvale a los otros que su mano derecha no sepa lo que hace su izquierda, con amor. Gálatas capítulo 5 verso 13. Somos colaboradores al servicio de Dios. Esa es muy bonita. Somos colaboradores, pero para el servicio de Dios. 1 Corintios 3 capítulo verso 9. Elijan ustedes mismos a quién va a servir. Elijan ustedes mismos a quién va a servir. El libro de Josué en la Biblia, capítulo 24, verso 15. El Papa Francisco enseña: el cristiano existe para servir, no para ser servido, y es una regla para toda la vida. Muy buena la del Papa Francisco. El Papa Francisco dice: el cristiano existe para servir, no para ser servido. Y es una regla para toda la vida. El buen creyente es un servidor de Dios. El cristiano existe para servir. La autoridad que no es servicio se convierte en dictadura. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,